Bienvenidos. Bienvenidos hoy al webinar que hoy vamos a tratar sobre todo el tema de protege y gobierna la información con Microsoft Preview, ahora más importante con Copilot. Tenemos con nosotros a Rafa Vidal, que es director comercial de ciberseguridad. Hola Rafa, ¿qué tal? Y bueno, conmigo, pues ya me conocéis, Ángel Cabrero, responsable de conocimiento de WordPress Cloud, puesto de trabajo. Y ciberseguridad tienen que ir de la mano sin duda y en esto lo vais a ver. En este webinar vamos a tratar pues, 4 puntos que al final pues, van a ser un poco la introducción que estamos viendo nosotros en el mercado y sobre todo el por qué directamente hacemos este webinar para que podáis un poco también analizar, ¿no?, la situación y cómo enfocarlo en la empresa sin duda, el hecho de trabajar con estas herramientas. En el punto 2, pues cómo proteger la información. Hablaremos de cómo podemos hacer esas acciones para, sobre todo, estar un poco fuerte esta parte en la organización del dato y toda la información a trabajar. Y el punto 3, cómo gobernar la información. Sin duda también comentaremos ese punto a tener en cuenta. Y el punto 4, sin duda, nuestra experiencia, pues el hecho de cómo os podemos ayudar y ese tipo de proyectos que estamos haciendo y van creciendo, ¿eh? Con el tiempo la gente se preocupa y veréis por qué, ¿no? En la situación, sobre todo de introducción que vamos a comentar, se ve claramente. Pues vamos a ello. Introducción. ¿Por qué proteger la información ante terceros y ante la IA? Pues va a ser muy sencillo al final. La verdad es que todo esto ha llevado un poco a cambiar esa productividad que teníamos y ahora hay que sumarlo con gobierno y protección. Y me diréis, bueno, ¿y por qué al final aparece también por aquí Copilot? Sin duda la gente viene trabajando mucho con la productividad y la colaboración. La gente de IT se preocupa porque la colaboración y productividad está muy abierta y deciden un poco controlarlo, ¿no? Con un poco de accesos condicionales, todo esto, pero es cierto que luego si entramos al dato, a nivel de SharePoint, a nivel de Teams y OneDrive, la gente va trabajando con la documentación, comparte a nivel externo, comparte internamente y nos aparece el Copilot, ¿vale? La IA que al final vamos a preguntar y nos va a sacar la información, ¿vale? Entonces, ahora vais a ir apreciando un poco el tema de por qué Copilot nos está llevando, ¿no?, a proteger el dato. Aquí os pongo un ejemplo muy claro, porque es verdad que Copilot es muy seguro, ¿vale? Es la inteligencia artificial para el trabajo que sacó Microsoft. Y es cierto que yo puedo ser bueno o puedo ser malo. O sea, es decir, el usuario puede ser bueno o malo, ¿vale? Imaginaos un ejemplo, aquí tenéis el demonio y aquí el demonio, el malo y el angelito es el bueno, donde a la parte de la izquierda le pregunto que quiero compartir una emocionante iniciativa que estoy planeando en un webinar dedicado de protección del dato con Microsoft 365. Bueno, voy dando un poco, preguntándole a ver, sobre todo para que me ayude para el webinar, que no es el caso de este webinar, lo hemos hecho Rafa y yo conjuntamente, no nos ha ayudado Copilot, ¿vale? Y esa pregunta, pues a priori es algo normal, ¿vale? Pero claro, luego tenemos al lado de la derecha al demonio, ¿no? A la persona que quiere al final preguntar y sin duda le dice, oye, ¿me puedes encontrar al final nóminas de los compañeros de la empresa? Y aquí ya cambia el panorama. Quiero decir, a nivel de SharePoint y OneDrive, ya no es un hecho de dar permisos con accesos, que al final si yo le comparto a Rafa, cogerá el documento y se lo llevará y se lo podrá pasar a su mujer y a toda su familia. Pero aquí está el hecho de que si yo cifro el documento, Copilot no va a entrar. Entonces, si hay nóminas, si alguien ha tenido un fallo a nivel de permisos o que ha creado un grupo de Teams y lo ha dejado abierto, nos va a dar pie a la entrada, ¿vale? Entonces, quedaros al final, que claro, Microsoft Preview al final y Copilot, pues la verdad, hay que trabajarlos juntos para tener una gobernanza de la información y seguridad de los datos. Es súper importante. Incluso ha habido proyectos que antes de entrar con Copilot en cliente, hemos entrado con la parte de la protección del dato. ¿Vale? Yo creo que con esto queda claro, ¿vale? Que por qué iniciamos el webinar y hablamos de Copilot. Avanzamos. Luego, otra de las cosas que estamos viendo en el mercado, y es que, bueno, pues a nivel empresarial, los dispositivos hay muchísimos. Ya no hay solamente un usuario que lleve, pues, una tablet, un desktop, bueno, al final todo lo que va relacionado con dispositivos se amplía mucho, entonces el escenario está fragmentado y hay muchos riesgos porque al final esto genera múltiples accesos, ¿vale?, a la información sin duda. Podemos tener
Brecha de seguridad porque el dispositivo no lo tenemos controlado, es un dispositivo fuera de la organización, puede haber auditorías fallidas porque no tengo el control de esos dispositivos o controlados. Y bueno, el riesgo de reputación está ahí, no voy a contar nada que no se sepa. Incumplimiento de requisitos reglamentos, estamos igual, ¿vale? Entonces, todos los dispositivos al final también nos lleva mucho al control de ellos en un SIS con clientes. O sea, por ejemplo, si hablamos de Microsoft, tenemos Intune, ¿vale? Para controlar todo el parque de dispositivos, ¿vale? De quién accede o por qué tiene que acceder un usuario que no es un equipo que gobernamos, ¿vale? Y sin duda ahora, ¿cómo proteger la información de la empresa? Pues Rafa nos va a decir ahora, al final, sus puntos que hemos visto en Mucha- empresas. Muchas gracias, Ángel. Efectivamente, sobre todo desde el confinamiento, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a teletrabajar, a tener la información súper ubicua. Hace 20 años teníamos los archivos en el servidor de la empresa y ese era tu búnker y lo protegías. A día de hoy, evidentemente, nuestra información está en Azure, está en la nube, está en múltiples dispositivos, viaja y ya no vale con controlar, ¿verdad? O proteger la información de origen. Hace falta proteger la información en tránsito y el propio documento. Así que Purview lo que nos va a permitir, luego lo veremos, es proteger efectivamente la información desde el origen. ¿Por qué? Porque si hay un usuario que es víctima de un ataque de phishing, puede comprometer las credenciales. Con esas credenciales podría acceder a repositorios de la empresa. Y podría acceder a información de la empresa, ¿vale? El usuario, además, por ejemplo, en este caso, el ejemplo 2, el usuario podría copiar el archivo en un USB y luego lo carga en un Dropbox personal. Podría tener ese robo de datos importantes o podría compartir una copia de archivo con compañeros o con terceros sin querer o acceder desde una ubicación que no sea segura. Bien, aquí lo que vamos a asegurarnos es que los datos que se van moviendo entre personas y entre ubicaciones diferentes viajen siempre protegidos de acuerdo con unos permisos y cada vez que alguien vaya a abrir el documento necesite comprobar sus credenciales, autenticarse de nuevo, si tiene doble factor, aunque le hayan robado en un momento dado el phishing a una persona, vaya a abrir un documento con sus credenciales, le va a pedir el doble factor y ya no le va a dejar acceder al documento cifrado. Es decir, todo esto se combina para que gracias a la tecnología que vamos a ver hoy podamos proteger toda la información de la empresa del origen, en tránsito y en cualquier destino o ubicación que tengamos. ¿Vale? Eh, Ángel, si me pasas la diapositiva y ahora me das otra vez Bueno, control, que perfecto. ¿Cuál es y luego está el tema de cumplimiento, ¿vale? La ley ya no nos podemos escapar. La GDPR está ahí, es la protección de datos de carácter personal, y somos conscientes de los datos personales que hay en nuestra empresa o no sabemos dónde están y cómo viajan. Tradicionalmente, desde que salió una norma, en el 2016, somos conscientes de que tenemos que registrar todas las actividades de tratamiento de datos sensibles. Pero ¿y si la tecnología me ayudase a detectar y a mostrarme qué persona de la empresa y qué ubicaciones hay datos que hay que proteger por GDPR? ¿Y si fuese la tecnología capaz de decirme dónde tengo mis ficheros de datos personales y qué personas los están gestionando? Pues lo vamos a ver que esto lo permite. Entonces, básicamente tenemos incidentes para saber que los datos sensibles por dónde se mueven y si pueden exfiltrarse información. Necesito una tecnología que me permita hacerlo, porque puedo tener evidentemente daño reputacional, ¿vale? Puedo tener incidentes relacionados con datos sensibles, pero también sabemos que podemos tener datos expuestos y que los atacantes ahora con el ransomware ya no solo cifran los datos, sino que van a tratar de exfiltrar la máxima información de la empresa para amenazarnos con publicarla y que paguemos pues el rescate. Entonces, si esa información está cifrada en nuestros servidores, aunque se lleven información, ¿vale? Nunca la van a poder abrir y nunca nos van a poder hacer este chantaje, ¿vale? Y por supuesto, ¿cuánto cuesta un incidente? Si al final tenemos un incidente porque hemos dejado esa información expuesta o no tenemos controlado por dónde viaja, evidentemente el coste de un incidente de seguridad va incrementándose a lo largo de los años y con esta tecnología lo que vamos a tratar es de que efectivamente tengamos ese riesgo, ¿vale? Tratamos riesgos de tener un incidente y que por lo tanto nos puedan caer también sanciones. Pues ahora mi compañero Ángel retoma para explicaros cómo protegerse. Bueno, perdona, voy a apuntar yo esta transparencia. Como os decía, vamos a ver cómo protegernos, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo gobernar toda la información de la empresa. Lo primero es proteger. Para proteger, sabemos que en la empresa tenemos información. ¿Cuál es el origen de dicha información? Puede ser las personas,
vemos que tenemos personas que pueden generar pues documentos en Office, pueden generar documentos en PDF, etcétera, y también tenemos aplicaciones del CRM, el RP o lo que sea que generan pues presupuestos, contratos, pedidos, facturas. En el momento en que se genera una información, la normativa, cualquiera, Directiva NIS 2, el ENS, la ISO 27001, cualquiera, nos obliga a clasificar el documento, a decir, oye, yo que genero la documentación sé que es interna, externa, lo que sea. Por lo tanto, es importante etiquetar la documentación. Cualquier información debería etiquetarse de manera automática si es por una aplicación o de manera manual cuando uno produce una información y sabe si es confidencial o no. Es el único a priori que debería saberla. La tecnología nos va a ayudar. La tecnología nos va a ayudar a decir, oye, este documento que ha producido fulanito tiene datos sensibles, datos médicos, y nos va a sugerir, oye, esto debería estar clasificado como confidencial. Pero finalmente, en la mayor parte de las empresas es el usuario el que al generar documentación debe ser consciente de si eso es interno o externo, si se puede enviar o no al exterior. Por lo tanto, este segundo paso sería etiquetar metadatos, una marquita de agua en el documento, pie de página, para etiquetarlo. Luego, esto nos va a permitir tener reglas de prevención de fuga de datos, que también nos lo permite la tecnología que vamos a ver ahora. Si tenemos un agentito en nuestro equipo, le vamos a poder decir, oye, si detectas información sensible o si yo he etiquetado un documento como privado, confidencial, interno, avísame si se envía al exterior o incluso impídemelo o no dejes que se grabe en un USB o se envíe a una cuenta de Gmail. Ahora lo veremos las capacidades tecnológicas para esto. Pero como decíamos, al final la información viaja, está ubicua en muchas ubicaciones y nos tenemos que centrar en proteger el propio documento, como decíamos. La tecnología IRM de Microsoft nos va a permitir equipar un documento con permisos, cifrarlo y efectivamente tener el máximo control de la trazabilidad del mismo, desde que genero el documento y lo etiqueto hasta que cualquiera accede al mismo o intenta acceder, todo el ciclo de vida del documento lo voy a tener trazado gracias a la tecnología. ¿Esto qué va a provocar? También tenemos que ser conscientes que aplicar esta tecnología nos va a provocar ciertas alertas de comportamiento de, oye, he cifrado un documento y el destinatario no lo puede ver porque igual no se ha autenticado y le ha pedido y le tienes que decir, oye, voy a dar soporte a este usuario, autentícate con tu cuenta de la empresa y verás el documento en tu tablet, en tu móvil, en donde sea, pero si no te autenticas no debes poder verlo. Vamos a tener llamadas al CAU, al centro de atención al usuario, y vamos a ver casos como, oye, es que envío la información a una herramienta de ticketing y la herramienta de ticketing no sabe descifrar el documento porque no está validada en la empresa. Bueno, pues tendremos que ir viendo caso por caso algunos casos de uso en cada organización para asegurar que esta tecnología se puede desplegar y que no causa ningún problema de funcionalidad. Ángel, tu turno. Muy bien, Rafa, gracias. Pues bueno, moviendo un poco a la parte de preview, es verdad que todo el tema en torno de Microsoft va cambiando mucho, va cambiando los nombres y sobre todo lo que más a nivel de IT marea bastante es los nombres y sobre todo los accesos. Pero bueno, si hablamos ahora de preview, directamente nos va a dar una solución integral, sobre todo que ya sabéis que es servicios SaaS, donde podremos administrar los datos, podrían ser locales o multinube. Microsoft ya piensa más allá de su plataforma en sí, sino que puedes ir a herramientas de terceros sin duda, ¿vale? Donde al final nos va a dar tres cosas importantes. Vamos a comprender y gobernar los dos datos. El tema de los datos es importante, el punto uno. Proteger los datos donde quiere que estén, que es el punto dos, lo que hablábamos. Es decir, si Rafa, yo le comparto un documento y va protegido y es externo, pues depende de lo que le haya puesto la etiqueta, pues Rafa podrá hacer, imprimir o no, podrá editarlo o lo tendrá en modo lectura, o incluso no podrá verlo nadie más, ¿vale? Aunque se lleve el documento a otra persona, no va a poder verlo a la otra persona porque es para él, va cifrado, como bien decía Rafa, ¿vale? Viaja el dato y lo controlamos. Y luego, mejorar la posición de riesgo y cumplimiento es fundamental, ¿vale? El punto 3, al final es verdad que toda la documentación se está trabajando, en el que trabaja Microsoft, pues normalmente acaba con SharePoint Online, los usuarios con OneDrive, ¿vale? Y a partir de ahí todo el dato, de alguna manera hay que controlarlo y etiquetarlo. Y sobre la parte de IT, sin duda tiene que saber el dato que se está trabajando en la empresa, si es confidencial, ¿vale? Fijaros un tema importante aquí, a la parte de la izquierda verás que pone difusión restringida interna. Esto está etiquetado. A nivel de PowerPoint está etiquetado. ¿Qué pasa? Que sí que puede salir fuera de la empresa porque luego cuando termine el webinar lo compartiremos con vosotros y lo podréis tener, ¿vale? Pero si hubiéramos elegido otro tipo de etiqueta que fuera interna,
ya os digo yo que nadie puede verlo fuera de la empresa de Nunsis, este PowerPoint, ¿vale? Un poco para que veáis un poco las funcionalidades que nos va a dar, ¿vale? Al final, el tenerlo o no, lo tenemos accesible a nivel de administradores, este portal, ahora veremos cómo acceder, pero es cierto que como siempre, a la hora de trabajar con opciones o acciones, tendremos que tener alguna licencia que otra que nos sume para poder hacer estas acciones, que luego Rafa nos indicará un poco la parte de qué licenciamiento deberíamos ir teniendo. Es verdad que cada cliente es un mundo, hay que aterrizarlo, hay que hablar con ellos, porque es verdad que Microsoft tiene un licenciamiento muy amplio y a partir de ahí hay que aterrizarlo, sin duda, ¿vale? Entonces este es el panel que vamos a tener de la parte de que estamos hablando de Preview. ¿Y cómo accedo? Bueno, pues seguramente sabréis la URL y fijaros, cuando yo accedo, como al final ya me aparece el Copilot, ¿vale? Ya te dice, oye, trabaja de forma rápida e inteligente con Copilot. A ver, Copilot no nos va a montar esto, ¿vale? A Copilot le vamos a preguntar y él nos va a dar la información. Eso que tengamos claro para empezar. A día de hoy es así y yo creo que no va a cambiar, ¿vale? Necesitaremos a gente aquí trabajando y sobre todo contar como con Nunsys porque aquí somos súper especialistas y haciendo proyectos de este estilo estamos trabajando hace años ya, ¿vale? Soluciones. Bueno, os he puesto un recorte de soluciones de lo que nos va a ofrecer, ¿vale? Luego entramos un poquito más en detalle de lo que nos puede dar de riesgos, bueno, de auditar y todo esto, pero sin duda hay que tener claro la foto que tenéis arriba, donde pone auditoría estándar para interacciones con Microsoft 365 Copilot. ¿Y eso qué quiere decir? Porque yo si quiero saber qué está preguntando Rafa en Copilot, yo lo puedo averiguar, pero si tengo esta licencia, ¿vale? Fijaros al final que vas tirando del chicle y tienes que ir teniendo claro al final que para tirar del chicle tienes que saber qué tienes para ello, porque si no, no vas a poder verlo, no lo vas a poder hacer. Entonces, a partir de ahí, tenerlo claro. Quiero decir, sí que te sale mucho Copilot, sí que te salen aplicaciones que al final puedes hacer cosas, como la protección de pérdida de datos, por ejemplo, la protección de información, pero si no tenemos la licencia, no vamos a poder avanzar, ¿vale? Entonces, con esa auditoría estándar, por hablar del tema de Copilot, tendréis la posibilidad de las interacciones que hacen los usuarios, tener auditarlo simplemente y saber qué ha preguntado, a quién ha preguntado y qué ha preguntado, ¿no? A nivel de documento. Si hablamos que incluye, bueno, a grandes rasgos, sin duda la auditoría, pues el tema de investigaciones forenses que hagamos y tal, os tengo que decir que esto cuando se pide al final es porque ha pasado algo, sin duda. Hemos tenido situaciones de que, oye, que tengo que auditar porque cierto usuario al final ha hecho tal trastada y tenemos que verlo. ¿Qué ocurre? Pues que Microsoft tiene un default que depende de la licencia, llegas a donde llegas, en días o en tiempo o en horas. Claro, si tenemos ya y subimos el nivel, tendremos más posibilidades, como vamos en esta parte de auditoría, para esos eventos que al final tengamos de auditorías críticos y directiva de retención sin duda personalizadas, podemos hacerlas con esta auditoría. Si no, tendremos lo básico sin duda, ¿vale? Luego, si hablamos de mapa de datos y catálogo de datos, pues bueno, al final lo que nos va a dar es que vamos a tener, como siempre, la parte unificada y sobre todo automatizar, que es un poco la clave de todo esto también, el hecho de que esos metadatos, esas fuentes híbridas, porque normalmente las empresas trabajan en formato híbrido, es verdad que hay otras empresas que ya quedan todo cloud, que al final ya digo, cada cliente es un mundo y hay que analizarlo, y sobre todo origen y datos, tener posibilidades de esos catálogos, revisarlo, ese mapa de datos. Luego tenemos el cumplimiento de comunicaciones, que al final es clave también. Que el cumplimiento, lo que sea cumplimiento, aquí está Rafa y puedo decir que al final hay que cumplir, porque si no, luego tenemos algún susto, ¿vale? A partir de ahí nos va a dar, bueno, pues fomentar el lugar de trabajo seguro, porque estoy cumpliendo, sin duda, ¿vale? Y sobre todo detectando, ¿no? Que va a ser una de las claves que luego nos comentará también Rafa, el tema del confidencial y todo lo que es inapropiado cuando se está compartiendo, ¿vale? Y luego el Discovery seguramente lo conoceréis, pero son al final el descubrir y administrar tus datos que son locales si trabajáis al final con datos locales, ¿vale? Y sobre todo investigar si son internos o son legales. Ahí entramos ya en temas que normalmente la gente de IT no se mete. Aquí se mete más gente que conoce todo el tema de ciberseguridad, como está aquí Rafa, para ayudaros, ¿vale? Y luego administrar el cumplimiento, pues igual, no tiene más, ¿eh? Toda la parte esta de, pues bueno, normativas, de complejo de acciones concretas, todo lo que pueda llevar la puntuación. Sabéis que tienen unos paneles Microsoft de puntuación que te va diciendo, a ver, hay que tratar de llegar ahí, pero tampoco nos podemos ver locos porque te va a pedir una serie de licenciamiento que igual llegar no llegas, pero llegar a un estándar estaría bien. Normalmente la gente no está en ese estándar, ¿eh? Y sin duda, Information Protection va un poco de lo que vamos a comentar, el tema del webinar que estamos trabajando, es decir, identifica, clasifica y protege el dato,
Esto es fundamental. Esto ya lo que decía con Copilot, la gente se ha preocupado, gente que estábamos con cliente, bueno, ahora no, pero cuando le preguntas a Copilot y te suelta algo que dices, bueno, es que puede entrar, o sea, ya no hace falta que busque yo manualmente, es que él lo que tenga el usuario acceso lo va a encontrar, ¿vale? Y si yo no quiero que acceda al usuario y no quiero que acceda a nadie de fuera de la empresa, y si algo interno, pues lo puedo etiquetar y de ahí, aunque viaje el documento, no va a poder pasar nada, ¿vale? Y luego el ciclo de vida de los datos, importante. No se daba prioridades antes. Antes el dato pues volaba, viajaba, bueno, por todos lados, se compartía por cualquier sitio. Habéis visto ejemplos que estaba ahí el de Dropbox, todo esto al final. Todo esto ya no puede pasar. O sea, yo tengo que controlar mis datos, tengo que clasificarlo y sobre todo gobernar, ¿vale? Quedaros bastante con la palabra de gobernar, porque sin duda si yo no gobierno, tengo un descontrol, ¿vale? Y luego, es verdad que nos tenemos que mirar muy dentro a nivel de riesgos internos, ¿vale? Para investigar qué está pasando, porque suelen haber. Lo que pasa es que si no tenemos esta visibilidad a nivel de esta licencia, no vamos a ver qué riesgos internos Microsoft nos puede decir. Es verdad que luego esto nos salta de repente, y aquí hay casos que hemos tenido en clientes, pues que cuando pasa algo gordo, cuando quieres poner la maquinaria a funcionar, pero claro, si la maquinaria no la tenías preparada antes, pues no va a tener logs, no va a tener información y te va a costar más, ¿vale? Y sin duda la prevención de pérdida de datos, pues es el riesgo que al final te lleva un poco a todo esto, a pensar, ¿no? O sea, si yo tengo una pérdida de datos, me lleva a unas situaciones incómodas a nivel de exterior, porque pues haya noticias, el que el dato que me hayan robado sea importante, entonces todo esto, de alguna manera, tenemos que tenerlo controlado, ¿vale? Y con esto nada, pues Rafa, avanza un poco en la parte de descubrir y nos cuentas un poquito más lo que estaba contando yo por encima. Muchas gracias, Ángel. Pues nuestro compañero Ángel os ha hecho un recorrido por muchas funcionalidades, pero al final vamos a poner el foco en el ciclo de vida, como hemos dicho al principio. ¿Qué me permite la tecnología Microsoft Purview a la hora de descubrir los datos? Pues tiene un motor de clasificación universal que luego se puede utilizar para decir, oye, si tienes datos sensibles, puedo poner una regla de LP, puedo activar un riesgo interno, puedo activar una acción en Defender o puedo activar cualquier otra cosa, pero al final es importante que el sistema, o sea, Azure, me va clasificando en la nube. Y en local, si tengo una licencia un poquito más avanzada también, es decir, cada usuario de la organización también, cuando genera un documento, Microsoft se va quedando con cuántos datos sensibles tenemos. Aquí en la pantalla tenemos algunos de los tipos de información que se guarda automáticamente. Esto funciona en Azure para cualquier tipo de licenciamiento y para los equipos locales, para los endpoints, para un licenciamiento un poquito superior, L3, L5, luego lo veremos, ¿vale? Entonces, ¿puedo generar nuevos espacios de datos? Sí, además de detectar números de DNI, números de seguridad social, de taxas o de enfermedades, por ejemplo, que él lo clasifica automáticamente, todo lo que esté sujeto a RGPD lo clasifica, pero yo puedo decir, oye, mi empresa se dedica a, pues, a historia clínica y lo que quiero es que me detectes todos los documentos que tienen esta nomenclatura, que tienen esta palabra en su interior, los documentos en una empresa financiera que lleven la palabra due diligence, lo que sea. Tú puedes generar cualquier espacio con clasificadores entrenables, coincidencias exactas, en fin, tiene un sinfín de posibilidades para decir, oye, eh, todo documento que se vaya generando automáticamente o manualmente que, que contenga este contenido o estas reglas de juego, me lo vas a clasificar aquí como una due diligence o como un dato sensible. Y veis abajo, por ejemplo, que el propio Purview te va a decir, oye, tienes de este tipo de datos, tienes 2.700 elementos en Teams, tantos en SharePoint, en OneDrive, en Exchange, Copilot y en Endpoint, ¿vale? En el puesto de trabajo. Esto es muy interesante porque luego vamos a ver que para gobernar esos datos sensibles tenemos una herramienta que nos va a mostrar esto muy gráficamente, ¿vale? Esa es la segunda parte, cómo gobernar. Lo cierto es que luego tenemos la siguiente funcionalidad, que es proteger y clasificar. Por directiva ENS, por NIS 2, como decíamos antes, te obliga a clasificar. Ahora bien, lo podemos hacer manualmente. Podemos decirle a todos nuestros empleados, cuando generes un documento, en la portada pon si es confidencial o pon una marquita de agua, como vemos en esta transparencia, de difusión restringida externa. Cuando esto le llega a alguien, le queda sobreimpresionado que eso tiene que manejarlo con estas reglas de juego. Oye, no lo puedes publicar en ningún sitio público, solo puedes usarlo para lo que se te ha enviado, etcétera. Pero lo que impresiona de Purview es que a golpe de clic, veis aquí en la pantallita a la derecha abajo, esto es un ejemplo del menú que a mí se me despliega en Word, en Excel, en cualquier documento para clasificar un documento. Entonces me dice, oye, este documento
me puede obligar a decir, oye, es público, interno, solo para la organización, confidencial, solo mandos intermedios, o difusión restringida externa. No lo voy a cifrar, pero ya me viene etiquetado para que cualquiera que reciba el documento cuando lo abra sepa qué ha pasado con él y tengo cierta trazabilidad. Pero es que luego también tengo la posibilidad en empresas más maduras de decir, oye, ya os habéis acostumbrado, empleados, a etiquetar en estas cuatro clasificaciones. Te voy a dar la opción de hacer una clasificación personalizada. Entonces yo puedo generar un documento y darle permisos para que solo lo lea el banco fulanito con el que trabajo. Le pongo el dominio y le digo, oye, cualquier empresa de este banco puede leer este documento que yo le envío, pero nadie más. Si ese documento se exfiltra, viaja, alguien me suplanta la identidad, lo que sea, no lo va a poder ver. Eso es la etiqueta que pone aquí personalizada, ¿vale? Pero luego tenemos otras, veis ahí, por ejemplo, pone CPI Incibe Socis. O sea, yo puedo tener etiquetas que sirven solo para determinados empleados, por ejemplo, para el departamento financiero, que le dice, oye, cuando generes un documento al banco no tienes que equiparlo con personalizada. Ponle esta etiqueta que es información de banca y solo a esas personas del departamento financiero les va a permitir etiquetar un documento como banca. Y solo con un clic va a equipar ese documento, lo va a cifrar, lo va a tener con permisos y puede tener una leyenda específica de lo que el banco puede hacer con ese documento. Eso de manera automática y muy sencillo a golpe de clic, ¿vale? También podemos hacer que todo documento que vaya en un repositorio de un proyecto o de la banca, mira, todos los documentos de recibos los meto en este directorio. Pues Microsoft tiene un agente que le dice, oye, todo documento que esté en este directorio me lo clasificas con los permisos de banca. Y ese documento, tal como lo sueltas o tal como lo genera nuestra aplicación en ese repositorio, se equipa con los permisos. En el momento en que otra aplicación lo envíe o lo envíes tú, una remesa al banco, lo que sea, ya va equipado con permisos. Por lo tanto, tanto manual como automáticamente podemos tener etiquetas y se pueden publicar a unos empleados u otros. No tiene que tener las mismas etiquetas el departamento financiero que el departamento de proyectos, ¿vale? Por lo tanto, nos permite clasificar y proteger. ¿Qué pasa si el otro, el destinatario de un correo, de un Word, va a abrir un documento y le va a pedir autenticarse? ¿Qué pasa si no tiene cuenta de Office 365? Si tiene cuenta de Office 365 es que ni se va a enterar. Va a abrir el documento, va a ver que es interno, que es banca y lo va a trabajar de manera habitual sin tener ninguna complejidad. ¿Qué pasa cuando se le envías a un usuario de Gmail, por ejemplo? Pues lo que va a pasar es que le va a aparecer que el mensaje va cifrado, ¿vale? En esta primera pantallita y que se tiene que iniciar sesión en Google. Entonces, como Google no es una cuenta de Office 365, le va a pedir un inicio de sesión único. Le va a enviar un correíto a la cuenta de Gmail, le va a decir, oye, utiliza este código y va a poder ver el documento. Lo va a poder ver en la nube, lo va a poder ver en local. Pero tanto para PDF como cualquier otro formato, si el destinatario no tiene cuenta de Office 365, también te va a permitir ver documentos que estén cifrados por Microsoft, ¿vale? Por Purview. ¿Cuál sería la tercera funcionalidad importante de Purview? Evitar la pérdida de información. Cierto es que si el documento va cifrado, hemos evitado la pérdida porque tiene que autenticarse alguien para verlo. Pero aún así, queremos que el sistema nos avise o queremos que el sistema impida que cuando el empleado trabaje con una información corporativa, ¿vale? Y envíe un documento al exterior, quiero que me avise de una posible pérdida o fuga de datos. Fijaros que la fuga de datos se puede producir por un documento que yo he clasificado interno, ¿vale? Manualmente y que lo envío fuera, no lo va a poder ver nadie, pero quiero que me avise, oye, fulanito, intenta enviar un documento interno al exterior. Pero también puedo utilizar lo que hemos visto hace dos transparencias. Si un documento tiene datos sensibles, por ejemplo, médicos, mándame una alerta o impide que se envíe al exterior una cuenta de Gmail. Es decir, no necesito haber etiquetado un documento y cifrado para que el DLP me avise o impida compartir información de datos sensibles. ¿Vale? Por lo tanto, si las condiciones del DLP se cumplen, los datos y la acción que tenga configurada, impedir la acción o mandar un correo, notificar al usuario o un correo de informe de incidentes, lo voy a poder configurar en Purview con las reglas de DLP. ¿Vale? Y hay otra funcionalidad que también siempre destacamos en estos webinarios, que es cómo puedo proteger y gobernar información cuando la comparto con clientes, colaboradores habituales. Pues es que el propio Azure Teams, sabéis que tiene la posibilidad de compartir un espacio seguro y dejar en ese espacio que es dentro de la empresa y nosotros controlamos la información, quién accede, etcétera, puedo tener ese repositorio, como decíamos antes en origen, bien protegido para que un colaborador habitual o un proveedor habitual o uno esporádico pueda acceder,
durante 24 horas con una contraseña con su cuenta de Office 365 y solo pueda editar, descargar documento o subir documento. Por ejemplo, médico-paciente. El médico con un paciente comparte un link y le dice, súbeme aquí las fotos de un problema dermatológico, lo que sea que tengas. O con un proyecto que tengas con un cliente, oye, vamos a compartir un espacio seguro. Lo dejas ahí y los documentos que estén ahí en ese espacio de Azure de Teams van a ir siempre cifrados, se va a acceder a ellos por HTTPS y vas a decidir qué permisos tienen tus colaboradores, ¿vale? Por lo tanto, no hace falta ir a Azure Purview a cifrar para enviar documentos, sino que le puedes decir, oye, te envío el link y recoge los documentos de este repositorio, ¿vale? ¿Por qué elegir Microsoft Purview? Por lo tanto, para terminar esta primera parte del webinario es porque nos permite de una manera muy sencilla proteger la información sin agentes, nada adicional. Ya lo has visto a golpe de clic. Si tú tienes una cuenta de Office 365, vas a abrir el documento, el Word, etcétera, y vas a trabajar de manera normal, no vas a ver para nada recortada la funcionalidad. Y si no tienes cuenta de Office 365 y quieres compartir con una cuenta externa, sí que Microsoft te da un mecanismo alternativo, contraseña de un solo uso, para poder hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, es fácil de integrar, lleva la protección incorporada, no lleva agentes y es muy user-friendly. Luego está integrado en todo Office y en Outlook, por supuesto. Si utilizáis la suite de Office 365, ya lo habéis visto que a golpe de clic lo vais a poder ver. Por lo tanto, la productividad te va a permitir hacerlo muy rápido, etiquetar, ver documentos sin mermar la productividad. Y por supuesto es inteligente. Si vamos configurando reglas de avisos de seguridad o de impedir compartir información o que te sugiera la etiqueta en virtud de de los datos que tiene un documento, ¿vale? Te va a automatizar mucha de la parte más compleja que es, pues eso, la parte tecnológica. Entonces automatiza la seguridad de los datos, clasificando los datos mediante Machine Learning y detección dinámica de posibles riesgos sobre esos datos sensibles. Vamos al quid de la cuestión y lo más complicado, ¿no? Adaptar el licenciamiento a las necesidades de cada cliente. Sabéis que Microsoft se caracteriza por tener un licenciamiento extremadamente sencillo, ¿vale? En el cual, pues, tenemos que ver algunas reglas de juego. Vamos a pintar aquí las tres características principales. Luego, con lo que ha dicho mi compañero Ángel, si quieres una auditoría más específica, si quieres mayor retención de datos, tenemos que ir a una configuración especial con unas licencias un poquito más finas, pero en reglas generales vamos a poder decir que solo con cualquier licencia de Office 365 vas a tener una protección básica, significa que vas a tener reglas de DLP en nube, es decir, yo voy a poder configurar reglas de DLP de no envíes correo electrónico si tiene datos sensibles, si no, avísame cuando alguien en Teams o en OneDrive guarde un documento con datos sensibles, etcétera. Toda la parte de clasificación de datos sensibles que hemos visto, eso viene automáticamente en todo documento que esté en la nube. Si necesitamos guardar, clasificar datos sensibles en los endpoints, en los puestos de trabajo, nos tenemos que dar una licencia superior. La protección media, que es la más recomendada para el 90% de las organizaciones, significa que los usuarios que generen documentación van a poder etiquetarla a golpe de clic, como hemos visto. Puedo ponerla interna, etcétera, y el cifrado te va a venir a golpe de clic también, o semiautomático o sugerido. ¿Necesitan todos los empleados de la organización esto? No, los que vayan a generar documentación. A veces en una empresa tenemos gente que genera documentación y gente que consume, no sé, proyectos, oficinas remotas, comerciales, operadores técnicos que no tienen por qué generar documentación cifrada, ¿vale? O pueden generar siempre un parte de trabajo en un directorio que yo voy a cifrar automáticamente, ¿vale? O voy a equipar con permisos. Pero no necesitamos que manualmente etiqueten. Entonces, esos empleados no necesitan una licencia de protección media, que sería la licencia que se llama Priva 1, el último nomenclatura de Microsoft es Priva 1, que va incluida en la Business Premium, va incluida en la licencia de 3, o sea, la típica licencia media que tenemos. O en una E1, si a ese usuario que tiene una licencia 1 le queremos poner este añadido, este add-on de Priva P1, ¿vale? Y luego tenemos las funcionalidades avanzadas. Si queremos etiquetar automáticamente documentos, lo que os decía, todo lo que vaya a este directorio lo voy a etiquetar como interno o confidencial, eso sí que requiere que el usuario que va a ser el autor de esos documentos tenga una licencia pues más avanzada, lo que decimos protección premium, una licencia Priva P2 que se puede funcionar sobre solo con que tenga el usuario una E3
o una E3 Enterprise Mobility más Security va a poder conseguir este add-on, esta licencia extra, para poder etiquetar automáticamente documentos. ¿Cuántos usuarios de la empresa necesitan etiquetar automáticamente documentos? No todos, probablemente los responsables de departamento van a decir, oye, departamento financiero, los documentos que genera mi CRM de facturas que van a este directorio, quiero que vayan con estos permisos automáticamente. Pues con el usuario director del departamento financiero que etiquete todos esos documentos como propios cifrados, ¿vale? Es suficiente. Entonces, no todo el mundo necesita etiquetar automáticamente documentos, quizá los perfiles clave. Pero si quiero el DLP en el endpoint, es decir, oye, sí que quiero que me analices todos los datos sensibles, todas las reglas de DLP y me impidas a una persona compartir información en Gmail, bueno, en Gmail, si lo hago por Outlook, me sirve la protección básica, que hemos dicho que las reglas de DLP en la nube funcionan. Si quiero impedir que ese usuario guarde en un pendrive un documento, sí que necesitaré un DLP avanzado, ¿vale? Y eso sí que me lo proporciona las licencias o E5, ¿vale? Las propias E5 o una licencia Business Premium con este añadido de Private P2. Por lo tanto, reglas del EP en equipos finales, protección premium. Bien, vamos a pasar a la segunda parte del webinario, que es, bien, todo esto me habéis explicado cómo Purview permite proteger, pero yo puedo ver lo que hacen mis usuarios, puedo trazar un documento y ver qué es lo que ha pasado con un documento protegido, puedo saber si la gente está utilizando bien la tecnología, y allí es donde pues Microsoft nos permite bueno, ir a los logs y ver los logs, pero de una manera muy complicada, ¿vale? O sea, muy complicada es, yéndome a Purview, solo lo podrá hacer un perfil que tenga capacidad de acceder al portal de Purview y va a tener que ir a los logs, va a poder ver ser solo el último mes y va a tener que ir a afinar muy bien lo que quiere buscar. ¿Qué es lo que hemos hecho dentro de Nunsis Group? Pues lo que hemos hecho es crear un portal que se trae todos esos logs, todo el registro de todo lo que pasa en Purview y os lo va a facilitar en un portal muy fácil. El 50 de los empleados, evidentemente, tiene información confidencial y aquí tenéis un dashboard de qué es lo que pasa cuando accedéis por primera vez al portal. Vais a ver a lo largo del tiempo cuántos datos sensibles se mueven dentro de la compañía. Oye, hoy, ayer, la última semana, las últimas 2 semanas, ha habido X datos sensibles. De un primer vistazo vais a decir, ostras, oye, el delegado de protección de datos o el responsable de información o de IT va a poder ver, oye, ayer se enviaron o se manejaron un montón de datos de DNI, un montón de datos de taxas, de banco. ¿Esto es normal? Oye, si estamos a final de mes y hay una remesa de banco y el día 29 hay un pico. Vale. Entonces, en el dashboard lo primero que veremos será información muy clara a golpe de vista de si en la última semana, 15 días, etcétera, hay algún evento anómalo de información sensible. Luego voy a ver las alertas identificadas, brechas de seguridad, que veis que hay 37.000, documentos etiquetados, si estamos en una buena dinámica de etiquetar documentos semana a semana, mes a mes, vamos a ver que la gente va utilizando el tema de etiquetado bien y vamos a ver cuántos usuarios de la empresa estén etiquetando. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo tenemos 67. Si tenemos un proyecto de despliegue progresivo, vamos a ir proporcionando a los empleados, bueno, la posibilidad de etiquetar documentos y vamos a ver cómo este número va creciendo. Si se estanca, tendremos que reforzar con una concienciación a los empleados. Si baja hacia abajo, es que hay empleados que están pasando de etiquetar documentos. Podemos pasar al siguiente nivel, que es obligo a etiquetar documentos, ¿vale? Y oye, ¿cómo lo etiquetan? ¿Como interna, externa? Pues no lo sabemos. Con este mapa, con esta aplicación que se llama Safe Cloud, vamos a poder, si etiquetan cada departamento y cada persona, si etiqueta todo como público para quitarse el problema de encima, o si está etiquetando documentos internos y confidenciales como debe. Podemos ir corrigiendo comportamientos y concienciando por departamento o por empleado. Vamos a ver la siguiente transparencia. Las funciones destacadas de este Safe Cloud es poder trazar ficheros. Yo puedo buscar un fichero y decirle, oye, documento de nóminas, ¿qué ha pasado? Y me va a decir, fue etiquetado el día 12 de enero, automáticamente o por parte de fulanito de tal, el documento luego fue accedido por menganito y sotanito y también determinada persona intentó acceder y se le denegó el acceso. Luego ese documento, por lo que sea, expiró y ya no es posible accederlo. Pues toda la trazabilidad de un fichero podré buscar a través de nuestro portal SafeCloud un documento y ver en una línea temporal qué es lo que ha pasado con él o registro a registro. Por otro lado, el control de seguridad me va a permitir, como os decía, ¿vale?, saber la información sensible que hay en la empresa y tener informes avanzados de qué es lo que pasa con toda mi información y con mis usuarios. Que usuarios, departamentos
manejan datos sensibles, qué usuarios y departamentos etiquetan documentación, evolución de los periodos de tiempo, hasta todo el histórico que queramos. Uno de los problemas que tiene Purview o Microsoft es que solo guarda por defecto el último mes. Si tenemos la solución de SafeCloud y todos los días nos estamos trayendo los logs, somos capaces de retener mucho más tiempo, hasta un año histórico, para poder ver todo lo que ha pasado con un documento durante todo el año o poder buscar de una manera sencilla trazas de qué ha pasado. Antes comentábamos que una de las funcionalidades es de auditoría con el eDiscovery o con la posibilidad de buscar un registro de un empleado que ha hecho algún acto que queremos investigar. Si damos este dashboard sencillo al departamento financiero o al departamento jurídico, con este dashboard va a poder empezar la investigación y buscar un fichero, un usuario determinado en un periodo de tiempo para ver muy fácilmente qué es lo que ha hecho, ¿vale? Esto es lo que nos proporciona Microsoft, ¿vale? Os decía, pero claro, los registros que tenemos son, pues tienes que ir a buscarlo, tienes que acceder al portal, filtrar los eventos y es un tema complicado, ¿vale? Aquí te dice, oye, si se han aplicado todo lo que ha pasado. Esto, como os decía, nosotros lo traemos. Aquí tenéis también incluso que podéis ver que las interacciones de Copilot también se van registrando y los vamos a poder ver en SafeCloud. Aquí tenemos dos tipos. ¿Quién ha hecho búsquedas de Copilot? ¿Vale? Y si Copilot ha accedido a información que ya Microsoft había detectado como sensible. Lo que os he dicho, clasifica automáticamente DNIs, datos de seguridad social, etcétera. Si Copilot ha accedido a cualquier documento que él hubiese entendido que tiene aquí, como veis a la derecha, Diseases, All Medical Terms and Conditions, te va a decir, ojo, que alguien con esta consulta de Copilot, en este caso un usuario, ha accedido, ¿vale? Desde Copilot, desde este ordenador, a información sensible tal día, ¿vale? Por lo tanto, esta información vais a empezar a poder también trabajarla, ¿vale? Vamos a ver entonces un poco las pantallas del dashboard avanzado que os decía. Por un lado, la autenticación, no necesitas tener usuario en Purview para poder ver la información en SafeCloud, en nuestro portal. O sea, puedes acceder, podemos tener perfiles para acceder a la información que es el CIO, el delegado de protección de datos, que no tiene por qué manejarse con el portal de Purview, sino que puede acceder directamente aquí a SafeCloud y ver cómo quién etiqueta por departamento, por empresa en general, por periodo de tiempo o por usuario, quién etiqueta información interna, externa, etcétera. Y aquí una serie de informes que me voy a poder descargar. Voy a poder ver todo quién aplica etiquetas dentro de la empresa, qué departamentos, aquí a la izquierda podemos ver por departamento, qué departamentos están etiquetando documentos y cómo lo hacen interno o externo. Puedo ver quién cambia etiquetas, quién ha decidido cambiar una etiqueta que otro compañero había puesto, que puede ser un indicio de que algo está pasando con ese documento. Puedo ver también quién ha eliminado una etiqueta de documentos si le da permisos para ver quién está quitando la protección o el cifrado de documentos. Puedo ver qué aplicaciones se usan más, desde móvil, la aplicación automática de etiquetado o Word, Excel, etcétera, y ver si hay alguna aplicación que se haya quedado un poquito atascada a la hora de clasificar la información. Y puedo ver qué pasa con todo, como os decía, con cualquier documento, listado de los documentos y acciones sobre los mismos. Voy a buscar nóminas, voy a buscar proyecto X y yo voy a ver qué es lo que ha pasado en el proyecto X desde que alguien aplicó etiqueta, leyó, tuvo un acceso denegado, etcétera. Y luego tengo todos los datos sin procesar para generarme todos mis gráficos, mis evolutivos, etcétera, para investigar cualquier incidente. Esto es con respecto a las etiquetas, pero con los datos sensibles que Microsoft clasifica automáticamente, también vamos a poder ver el top de usuarios que manejan mayor cantidad de datos filtrados, datos financieros, datos de salud, ¿vale? Y voy a poder ver, por ejemplo, recomendamos una vez al mes revisar con nosotros esta información para ver si hay algún usuario que esté manejando datos médicos o financieros que nos llame la atención, que no sea normal, que no sea del departamento financiero o de personas y talento, ¿vale? Recursos humanos. Esto cada mes nosotros lo hacemos y nos ayuda a descubrir qué usuarios manejan datos personales para que el delegado de protección de datos vaya viendo si tenemos ficheros nuevos que somos encargados de tratamiento, que somos responsables de datos personales, porque muchas veces este ejercicio el delegado lo hace una vez al año, hace un listado de actividades de tratamiento en base a entrevistas, pero no se corresponde con los datos sensibles que se mueven por la empresa. Entonces, para un proyecto de RGPD es muy importante consultar lo que Microsoft tiene que decirnos, de qué usuarios manejan datos sensibles y vamos a ser capaces de hacer un ajuste muy fino de qué ficheros tenemos y cómo se mueven nuestros datos dentro de la empresa para tener un registro de actividades de tratamiento y también regularizar
con qué clientes, con qué organizaciones manejamos, intercambiamos datos y tenemos nuestro registro de actividades de encargado de tratamiento y de responsable súper afinado. ¿Vale? ¿Y cómo os podemos ayudar con esta metodología? Pues al final la verdad es que proponemos una metodología en la cual tenemos que controlar varias cosas. Tenemos que tener en la gestión de la seguridad, seguro que para cumplir con alguna normativa tenemos que clasificar la documentación y poner unas reglas de uso y custodia de qué se puede hacer con cada documento de la empresa. Tenemos que analizar el ciclo de vida de los datos. Eso es algo obligatorio por RGPD, datos sensibles, pero siempre lo hemos hecho de una manera manual. La verdad es que tendríamos que seguir mensualmente. Abajo tenéis la infraestructura de seguridad que efectivamente la tecnología Purview y si le añadimos el Safe Cloud, el portal Safe Cloud, vamos a poder hacer todo esto apoyado en la tecnología. Por lo tanto, vamos a tener automáticamente todos los ciclos de vida de datos localizados y vamos a golpe de clic a poder etiquetar la documentación. ¿Y qué nos permite eso? Pues hacer un seguimiento desde el mensual de quién etiqueta, cómo etiqueta e ir progresivamente madurando la implantación de esta tecnología. ¿Recomendamos desplegar todo desde una? No. Ahora mi compañero Ángel os comentará un poco la tipología de proyectos, pero consideramos que hay que ir a una empresa, ver sus datos, descubrirlos, analizarlos y empezar a progresivamente implantar esta tecnología, ver cómo se usa con Safe Cloud y añadir un poquito de complejidad. Una etiqueta más, vale. Vemos con Safe Cloud que esos usuarios lo hacen bien, añadimos un nuevo departamento, vemos que lo hacen bien, vamos a añadir el cifrado con banca, ¿vale? Y vamos progresivamente mes a mes hasta que en un año más o menos podemos tener un proyecto completo muy maduro de protección de la información. Y que necesitamos también entrenar a nuestro CAU, a nuestra atención de usuario, porque evidentemente alguna alerta, alguna aplicación, algún usuario que no ha podido leer un documento, que le ha aparecido la etiqueta y no sabe qué hacer con ella, nos va a provocar cierta carga progresiva. Por eso os decía que no podemos implantarlo en toda la empresa de una, sino poquito a poco. Y gracias al portal de Safe Cloud, que es el último que cierra el ciclo, el CISO, el DPD, el DPO, el CIO van a poder gobernar todo este proceso. Pues esto es una tipología que os la explica Ángel de proyectos que tenemos para poder trabajar con vosotros. Muy bien, Rafa, gracias. Pues bueno, la experiencia al final y el hecho de trabajar con muchos clientes en ese tipo de proyectos nos ha llevado un poco bueno, pues a comentaros sobre todo el proyecto de éxito, ¿no? Ese proyecto y ese modelo que trabajamos se basa, como bien había dicho Rafa, un piloto, ¿no? Al final hay muchas empresas que dicen, bueno, vamos a probarlo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que eso nos ha llevado a paquetizarlo, tenemos paquetizado el hecho de hacer una prueba de concepto, lo que toda la vida ha existido, con 4 o 5 casos de uso, 2 o 3 usuarios, bueno, al final muchos proyectos aparece la gente de IT y luego cogen otro departamento, ¿no? Y ese piloto puede llevar a más de 2 o 3 usuarios o 4 o 5, pero es verdad que es una POC, una prueba de concepto. Es un proyecto de larga duración porque al final luego viene la parte de despliegue completo que tengo que decir que aunque el piloto lo hagas para 3 o 4 usuarios o 5, claro, si Rafa etiqueta y está en ese piloto y etiqueta algo que no puede abrir nadie y lo comparte o manda un mail, Ángel no está trabajando en ese proyecto, se va a enterar de que algo está pasando, ¿no? Entonces es verdad que en esos pilotos, sobre todo la formación a nivel de IT, la formación de usuario y comunicados es importante. Hemos visto que la gente tiene que saber que estamos trabajando en un proyecto de clasificación del dato, ¿vale? Ese despliegue completo al final nos lleva un poco ya a aterrizarlo en el resto de departamentos. Es verdad que lo he dicho antes y lo voy a repetir, cada empresa es un mundo. Yo no me conozco una empresa igual que la otra. Entonces, a partir de ahí hay que ver la casuística, analizar también un poco cada departamento cómo trabaja, cuál es su necesidad, qué datos utiliza. Eso directamente en el piloto y en el despliegue se hace, pero claro, cuando hablamos de varios departamentos, el proyecto tiene más envergadura, por eso le llamamos despliegue completo, ¿vale? Y luego la clasificación del histórico también, es decir, es verdad que al final hay que analizar qué se estaba trabajando y hacia dónde vamos con el dato y sobre todo dónde tiene el dato, ¿vale? Para protegerlo o no, o qué camino podemos llegar a hacer, ¿vale? Es verdad también que ese tipo de proyectos no es lo ejecuto y me voy, ¿vale? Ya sea en el piloto o en el despliegue, hay gente que el piloto lo aguanta más tiempo, ¿vale? Y luego ya decide más tarde cuándo hacerlo completo. Nosotros metemos sin duda esa revisión, ¿no? Hay que estar ahí, ya lo he dicho antes, los paneles van cambiando. El hecho de velar por el buen funcionamiento de las etiquetas, si hay que depurar algún DLP, porque las empresas van evolucionando, van contactando con nuevas empresas, van haciendo nuevos accesos a datos, van haciendo todo eso al final y estamos ahí.
¿vale? Estamos ahí, atendemos incidencias también dentro del alcance del proyecto y sin duda una de las cosas que llevamos haciendo tiempo ya son los workshops, lo comentamos porque los que estéis aquí al final también lo tengáis en cuenta. Hacemos workshops que los patrocina Microsoft, donde pues en este caso vamos a hablar de la parte que estamos comentando ahora mismo, es decir, el producto Microsoft sin duda de Purview y traeríamos, pues bueno, invitaros y hacer ese workshop para que al final estéis informados y cómo se hace y qué tal, y al final es bueno que también tengáis en cuenta que no sé si estáis, ¿vale? Y sin más, pues bueno, con esto hemos terminado. No sé si hay alguna duda, una pregunta. Comentar que en la prueba de concepto, efectivamente, se ve el portal, se empieza a descubrir toda la información y la verdad es que es un tema que independientemente de que luego lo madures extendiéndolo a la empresa o no, a las empresas les es un tesoro, vamos, descubrir todo lo que hay y hacer un recorrido por todo lo que tiene Microsoft y tomar el control. Entonces sí que os animamos a estos pilotos o a este workshop a poder trabajarlo porque os va a abrir mucho los ojos y os va a decir hasta dónde llega la tecnología para que podáis decir, oye, necesito tantas licencias de uno E3, E5, esta combinación exacta y tengas una idea clara del proyecto de despliegue completo, que si no es más complicado, ¿no? Saber exactamente el licenciamiento que necesito para cada uno de mis usuarios. En este workshop o en este prueba piloto, dependiendo de la empresa que seáis, se ve todo esto y puedes afinar mucho mejor. Pues en principio, Rafa, yo creo que lo hemos hecho muy bien porque no hay dudas. De todas formas, nada, los que os habéis conectado, pues marketing ya contactará con vosotros y si queréis avanzar más, pues podremos tratar más detalle situaciones a nivel empresarial que tengáis y luego los workshops, el tipo de proyecto que hemos comentado y sin duda, bueno, pues ayudar, ¿no? Al final a las empresas a proteger el dato. Bueno, Chicos, pues si Rafa, queréis, si queréis, a todos los asistentes les dejamos la posibilidad de abrirles el micro un momento por si quieren expresarse por ahí, mejor que por perfecto. escrito. Levantáis la mano, le dais al botón de participar y os lo habilitamos. O si no tenéis preguntas y respuestas también habilitado para poder realizar preguntas. Si queréis, dejamos un momentillo. Mira, sí que están Así. intentando un segundito. Juan, cuando quieras, puedes abrirte el micro. Hola, buenos días. Bueno, he preguntado, pero no me habéis leído, no pasa nada. Ah, ¿Puedes explicar más el tema este del workshop y del bundle en qué consiste o cuál es la idea de todo este workshop? ¿Qué es exactamente eso? Rafa, Es yo como, creo que es te como queda. Ángel, un tú lo curso tienes donde se más. aplica todos los elementos. Sí, ¿Qué En, es? en principio, la parte del workshop viene muy de la mano de Microsoft para que, bueno, pues como en un SIG al final coja y enseñe el producto, ¿vale? Normalmente yo los workshops que he hecho, por ejemplo, Empresa Premium, por poner un ejemplo, se invita a los clientes a un portal, ¿vale? Y se hacen ejercicios, ¿vale? De todo esto que hemos hablado, enseñar el panel, cómo hacer el etiquetado, cómo montar DLP, ¿vale? Y a partir de ahí en esa sesión el que ha entrado sin duda se va con una visión de cómo esto le puede aportar en la empresa y qué acciones se pueden llegar a hacer. Esa es la parte de Workshop. Va encaminado así. Juan. Pero ¿a qué nivel de profundidad? Es decir, ¿es equivalente a un curso de peer review o no? O, No, no, a ese nivel no. O sea, al final, cuando saquemos la parte de Workshop, se define, sobre todo porque esto Microsoft lo pone encima de la mesa. Es decir, seguimos el guión de ellos. Quiero decir, yo ya, ya. puedo dar un curso de peer review, pero no es el caso, ¿vale? Es que seguir un poco las tablas. Esto va a salir publicado y cuando lo tengamos descargado, si estás interesado, nosotros nos apuntamos y te lo hacemos llegar lo que se va a ver y lo que se va a hacer, ¿vale? Sí, Sin sí, duda va a ir. interesado esto, pero también necesito saber el alcance, porque a lo mejor me planteo otra forma de formación IT, más que... Claro. A ver, si quieres formación IT, ese no es el camino, ¿eh? O No, sea, no, también te ya, lo digo. eso me lo estoy imaginando, ya con lo que has Claro, dicho. claro. Yo por Sí. experiencia ya te digo yo Pero a que lo no mejor sí es. que te da una idea global de todo lo que debes hacer, ¿no? Sí, Para... te va a dar unas pinceladas de qué y por qué te va a ayudar, ¿vale? Es verdad que nos lo ha pasado Microsoft y hay que descargar la PPT porque esto va a nivel de update a ver qué han propuesto, ¿vale? Pero yo te recuerdo, por ejemplo, en Empresa Premium que gestionábamos dispositivos, hablábamos de la protección del dato, pero en ese caso se tocaba un poco por encima, pero no quería en profundidad,
¿vale? Pero bueno, lo vemos y sin duda me lo apuntamos, Rafa, ¿vale? Para tenerlo en Sí, cuenta. está Y mi otra, y compañero otra, Alberto Ballestín, que también te puede dar y otra, una y otra pincelada, ¿sí? cuestión. Me estoy planteando una formación, pero claro, hay muchas cosas que tocar y la locura puede ser atómica. Eh, ¿Hay alguna especie de formación conjunta, el Intune, Purview y todo esto en un solo pack? ¿O hay que hacer...? Es que me Sí, gustaría tener una imagen. eso a nivel comercial, móvelo. O sea, cuando te llamen Nunsis, yo llevo Ya, aquí pero es 11 que años y podemos hacer en todo. O concreto sea con que, Nunsi, cada vez que preguntaba me dan un curso oficial de Microsoft, que bueno, que no es que esté mal, ¿me entiendes? sí, Pero yo necesito, a lo mejor digo, oye, ¿hay alguna formación donde estén las dos cosas juntas a un nivel no trivial? sí, Porque eso ya me lo he leído todo, vale. pero un poco con más profundidad y eso, por supuesto, con práctica, claro. Sí, también hay cursos. ¿Hay Sí, cursos también al respecto? sí, muévelo y lo coordinamos, claro. Cuando te llamen, ¿vale? Un poco también ahí, todo ese tema de necesidades, coméntalo. Y que al final está ahí. Y también, Ah, obviamente, claro, me hacen falta los presupuestos. Claro, sin duda, pero bueno, como esto es un poco en directo y tal, Sí, estas sí, se dudas lo digo así. para Rafael Vidal, para que esté ahí sí, atento. sí, Juan, está, Ah, sí, vale, sí, vale. no te preocupes. Mira, a ver, efectivamente tenemos las próximas ediciones de los cursos SC300, SC400 para Purview, etcétera, que son los cursos oficiales, que si luego quieres te vas al examen, ¿vale? Y te sacas la certificación Sí, sí, oficial, eso lo ¿vale? tengo claro. Esa parte está Correcto, hay clara. uno de Purview y tal. Si hay uno nuestro combinado que no sea oficial, pero que combine todo, no, nos vamos a los oficiales, ¿vale? En principio. ¿Vale? Vale. Y luego, el workshop sí que nos permite hacer como la prueba de concepto que has visto, ¿vale? Es decir, que nos permite, además de un espacio donde está Microsoft y demás, Alberto, mi compañero Alberto Ballestín, no sé si tiene algo que aportar en esto, pero sí que podemos hacer esa prueba con tus casos de uso Pe- para que tú veas cómo sería el comportamiento dentro de tu organización. Entonces, ¿qué aconsejas? Primero un poco el workshop y sobre eso ya ver dónde tienes que incidir más inicialmente con alguna formación específica o... Que el workshop no es fácil que nos lo conceda Microsoft, ¿vale? Entonces, dependiendo de la organización, lo que recomendamos es la prueba de concepto, que eso no dependemos de un tercero, ¿vale? Para poder hacerla y profundizar hasta donde tú quieras, ¿vale? Tiene un coste de 3, 4, 5 mil euros, vamos, está muy paquetizado, como decía mi compañero Ángel, y lo tenemos ahí, analizamos todo. Y aunque luego no quieras implantarlo, te vas a llevar muchísima información de lo que está pasando en tu organización a nivel de datos sensibles, etcétera, para que luego te administres el portal. Aunque no quieras luego etiquetar o no quieras hacer nada, sí que te vas a llevar una formación práctica en tu portal de Purview, ¿vale? ¿Podemos pedir un workshop? Sí que podemos pedirlo en paralelo y si nos lo conceden, pues lo hacemos dentro del formato estándar de Microsoft, ¿vale? Ya. Pero no es seguro que nos lo vayan a conceder, ¿vale? Entonces, esas son Nos las opciones. avisaréis, ¿no? Nos avisaréis si os lo conceden o... Sí, no, si tú estás interesado, Juan, nosotros lo Hombre, podemos solicitar vamos, y vamos a enseguida ver, yo nos estoy van a interesado decir en que si sí o si no. esto, como bien sabes tú mejor que nadie, porque hemos empezado con vosotros, esto Sí. ha evolucionado de cero, estamos subiendo escalones. Entonces ya, claro, pero todo se produce aquí a la vez, en el Instituto de Investigación. Es decir, hay gente que ya tiene portátil, me hace falta poderlo gobernar adecuadamente. Claro, necesitas la parte de Intune y la parte de proteger la información por los datos que Efectivamente, manejáis en el efectivamente. instituto. Vale, pues nada, Juan, te Pero bueno, contacto a partir de que terminemos el webinario, ¿vale? Y lo hablamos en vale, particular. de acuerdo. Sí. Lo tenemos a Esteban, dale Esteban. si quieres. Sí. Y eso, Hola, Rafa, eso luego contactáis y lo habláis más Sí, fuera del eso es. webinar. Ujú. hola, buenos días. Mi duda es sobre el software adicional que parece que no sea Microsoft, ¿no? Que habéis comentado que da información adicional sobre Sí, Purview. Si eso es una licencia aparte, son las mismas licencias que las de Purview. Es licencia aparte, como sí, pues mira, es una licencia aparte. Estamos terminando de subirlo a Microsoft, al portal de Azure, para que se pueda contratar y pagar directamente a Microsoft, pero a día de hoy, ¿vale? Es más o menos 1 euro por usuario al mes, ¿vale? De coste y se licencia aparte. Si quieres que te dé información, no sé, de 80 empleados, pues son 80 euros al mes, así de sencillo. Si hay muchos empleados, si hablamos de 1000 o de 2000, ya tenemos cierta economía de escala, pero es así muy sencillo, ¿vale? Se contrata directamente, conectamos al portal y a partir de ahí tú tienes autonomía para tener uno o varios usuarios y consultar toda la información de una manera sencilla. pero yo ¿Vale? puedo tener en Purview 150 usuarios y en este software solo 3 porque son las 3 personas que van a gestionar
y revisar el uso que se hace o no, por cada usuario por cada usuario que quieras ver información vas a tener esto. Es decir, los informes se te van a limitar a los usuarios que tengas contratados, a los primeros 50 usuarios. Normalmente las empresas es para que contraten los empleados que tienen, ¿vale? Pues de Purview, eso es, ¿vale? Entonces es como €1 extra de licencia por usuario, de todas las licencias que tengan, pues un €1 extra por usuario. No es de Microsoft, es de una empresa de terceros. Es nuestro, está desarrollado por nosotros. Es vuestro. Vale. Es nuestro y lo estamos terminando de subir a la plataforma transaccional para que se pueda contratar directamente a Microsoft, pero en principio lo facturamos nosotros aparte. €1 al mes, ¿vale? Por usuario. Ok, gracias. Nada, Esteban. Pues nada, si no hay más dudas, chicos, si os parece lo dejamos aquí. Comentarlo de siempre que la grabación estará en el canal de YouTube en los próximos días para que la podáis repasar. Y nada, lo dicho, cualquier necesidad de información os ponéis en contacto con nosotros, ¿no, Ángel, Rafa? Correcto. Y nada, pues en principio está todo ok. Muchísimas gracias por el webinar, muchísimo valor. Y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en uno próximo. Muchas gracias. Venga, hasta luego, gracias a todos, chao.